Buenos días para los que han ido ingresando. Vamos a esperar 2 minuticos. Vamos a ir ahí consiguiendo dónde vamos a tomar los apuntes, alistando dónde vamos a tomar los apuntes, lápiz, lapicero, para que puedan desarrollar los ejercicios también que se van a plantear el día de hoy. Listo, vamos a ir entonces empezando. Buenos días para todos los que han ingresado. El día de hoy tenemos clase de cualificar matemáticas. El día de hoy vamos a desarrollar unos ejercicios con relación al tema que vimos en la clase anterior sobre el área y el perímetro de algunas figuras y el área de figuras compuestas. En la guía 77 de cualificar matemáticas, ahí nos plantean varios ejercicios sobre ello. El día de hoy pues vamos a intentar a desarrollar los que más podamos de la guía 77 con relación a ese tema, que es muy importante, sobre el área y el perímetro y sobre el área de figuras compuestas, para que los tengamos ahí bien en cuenta y podamos determinar los resultados y la solución de esos problemas que vamos a plantear el día de hoy. ¿Listo? Recomendación especial, por favor, seguir con el desarrollo de las guías de cualificar matemáticas. Yo creo el día de hoy a cada uno de sus WhatsApp les voy a enviar las guías que cada uno debería estar desarrollando en este momento. Algunos van más atrás, otros van más adelante, unos ya van pues casi que terminando las guías, la sustentación de las guías de cualificar matemáticas, otros que no han iniciado ni la primera del grado octavo, algunos que ven guías de años anteriores pues les van a hacer citación respectivamente desde el colegio pues para darles algunas opciones y firmar algunos compromisos sobre esas guías que deben de años anteriores para que los tengamos en cuenta, ¿listo? Para que por favor se pongan al día, pregunten sobre esas sustentaciones de esas guías. Hay varias formas de poder avanzar, ya cada uno determina de qué forma puede avanzar y pues ya está en el compromiso de cada uno de su participación y de su trabajo en el ambiente de cualificar matemáticas, que es bastante importante que avancemos porque el tiempo sigue corriendo y los que estamos quedados son ustedes porque no avanzan en ello. Listo, para que tengamos eso bien en cuenta y pues más adelante no estemos ahí en el corre-corre para poder avanzar 9 guías o más de 9 guías en un tiempo muy corto y ahí sí les entra la afán a todos. Listo, para que tengamos eso bien presente y podamos avanzar de la mejor forma. Entonces les voy a compartir la guía 77 de cualificar matemáticas y vamos a comenzar con el desarrollo de algunos ejercicios bien importantes con relación a lo que vimos la clase anterior. Creo que ya los están viendo.
Lo primero que el primer ejercicio que vamos a intentar hacer es el número 5, que está muy relacionado con lo que vimos la clase anterior. Entonces a mí me piden que estime el área de esa flecha, teniendo en cuenta que es una figura compuesta. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, en ninguna parte a mí me sale que yo pueda, una fórmula para yo sacar el área de una flecha. ¿Qué me dan? Que yo puedo sacar el área de un rectángulo, que le puedo sacar el área de un triángulo, que puedo sacar el área de un cuadrado, de un rombo, de todas esas figuras, pero no hay una fórmula general para sacar el área de una flecha. ¿Qué debo determinar ahí o cuál es la estrategia que debo tener en cuenta ahí? Que yo me doy cuenta que esa flecha está conformada por dos figuras o está conformada por dos polígonos. ¿Cuál es ese polígono? Pues yo me doy cuenta que hay ahí un rectángulo, ¿cierto? Si yo divido esa figura en dos, yo me doy cuenta que ahí me sale un rectángulo. Yo ya sé calcular el área del rectángulo, entonces voy a determinar el área de ese rectángulo y también me doy cuenta que está conformado por un triángulo, ¿cierto? Ahí, entonces lo que yo debo hacer en este caso es encontrar el área de ese rectángulo y el área de ese triángulo para sumarlas y poder determinar el área de toda la flecha. Vamos a dar 3 minuticos de pronto si alguien se atreve o ya ha estudiado bastante eso y nos puede decir cuál es el resultado del área de esa flecha y cómo realizó para encontrar el área de esa flecha teniendo en cuenta pues lo que vimos la clase anterior sobre el área de figuras compuestas. El que pues si nos da el resultado bien y el proceso bien, pues vamos a sustentar una de las guías de cualificar matemáticas. ¿Listo? Entonces vamos a dar ahí 3 minuticos para que piensen, miren cuál sería la medida de ese rectángulo, cuáles serían las medidas de ese triángulo para poder sacar el área de esa figura. ¿Listo? Entonces, mientras tanto yo voy a copiar esta figurita para ahorita. El que pues quiera participar, pues levanta la mano. Ojalá sean personas diferentes para que también puedan avanzar. Mucha gente llegando tarde, no sé por qué llegando tan tarde llegan ya perdidos. Listo. Estamos tratando de determinar el área de esa flecha, teniendo en cuenta que está compuesta por un rectángulo y un triángulo. Bueno, no sé si no me están escuchando, pues hasta ahorita no veo ninguna mano levantada. Se nota que estudian bastante los temas que vemos. Voy a ir acá compartiéndoles la pizarra. Vamos a dar un minutico más si de pronto alguien se atreve a hacerlo
para la sustentación de una de las guías. Bueno, por acá ya veo una manito levantada. Miramos. Que me perdió la manito. Ya. Veo la manito levantada de Sierra. Katie. ¿Cuánto te dio Sierra y cómo lo realizaste? Me dio 84 centímetros cuadrados. 84. ¿Por qué te dio 84? Porque primero calculé la del triángulo y entonces me dice que eh, la altura sería 8 centímetros, que sería pues la base del triángulo. Y entonces ese 8 le resté 2, que son el centímetro que queda en cada lado, y Pero, me dio, no, le resté 2, que es el centímetro que queda en cada lado para poder hallar lo del rectángulo, y entonces me dio 6 y 6 lo partí en 2, que me dio 3, que sería la mitad del triángulo. Entonces 8 por 3 sería 24, lo dividí en 2, que sería 12. ay, si no estoy, ¿por qué 8 por 3? Porque, porque No, 8 sería la base del triángulo y 3 sería la mitad del triángulo. no, pero ¿por qué cómo así la mitad del triángulo? No, ahí hay un error. No, la base sí es 8 del triángulo, pero la altura, ¿cuál sería del triángulo? Acuérdese que para calcular el área del triángulo lleva a multiplicar la base por la altura. Y no sé Sí, por qué me profe, hablas. por eso la altura del triángulo sería 3, No, porque la altura del triángulo acá no la sería 3. altura, sí, porque la altura del rectángulo es 6, entonces pues partí 6 ¿Cómo en así 2. que la altura del rectángulo? No, porque la altura del triángulo va a ser de acá de este punto. Yo le digo, no, porque usted me está mirando como el triángulo al revés. La altura del triángulo sería este espacio de acá hasta acá. Y ahí esa altura no vale 3. La base sí vale 8, porque yo sé que la base va a ser la misma medida desde acá. Tengan en cuenta, analicen bien el problema. La base sí vale 8, porque yo sé que desde acá hasta acá va a valer 8, porque es esta medida que está acá, esta línea de acá. 8, bien. Pero la altura, ¿cuánto valdría de ese triángulo? ¿Sí? La base es 8 porque es esta misma medida de acá, si me doy cuenta. Pero la altura, ¿cuánto sería ese triángulo? La altura no sería 3. ¿Cuánto sería la altura de ese triángulo? Sería 10. Señora. Sería 10. Exacto, ahí la altura Entonces sería 3 por 10, 80 dividido en 2, 40. porque 3, ¿de dónde me saca ese 3? Ese 3 por Eh, eso. 8 por 10 me da 80 dividido en 2. ¿Y cuánto daría eso? Me da 40. 40. Entonces 40 sería el área del triángulo. Bien. ¿Y el área del rectángulo cuánto sería? El área del rectángulo sería 12 por 6, Sí. que me daría 72. Entonces sería, me daría 112 centímetros cuadrados. Perfecto.
Muy bien, Sierra. Perfecto la deducción que hizo ahí. Bueno, me toca ayudarle un poquito, pero muy bien la deducción. Bien, Sierra, me escribes al WhatsApp para la sustentación de la guía. ¿Listo? Creo que es que... ¿Listo? Perfecto. Bien. Ahora, yo debo determinar acá, como les decía, para yo poder determinar, ojalá todos estén colocando cuidado porque hay algunos que están como en la vivienda. Debo determinar es el área de esa flecha. ¿Cómo puedo determinar el área de esa flecha? Pues debo encontrar el área de ese triángulo que ya ahí se ve muy bien, porque tracé ahí una línea azul, y ahí yo me doy cuenta que el triángulo, esa flecha está conformada por un rectángulo y por un triángulo. ¿Qué debo hacer? Pues calcular el área de ese triángulo y calcular el área de ese rectángulo. Yo voy a dibujarlos acá de nuevo. Entonces yo sé que el área del triángulo, entonces voy a dibujarlo por acá pequeñito para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces voy a dibujar acá el triángulo. En un momentico lo dibujo acá de negro. Ese sería el triángulo, que es este mismo que está acá formando. ¿Qué debo determinar ahí? Pues las medidas de ese triángulo. ¿Cuál sería la base de ese triángulo? Pues la base de ese triángulo pues sería esta misma medida que me están acá dando, que es de 8. Esta misma medida es la medida de la base, porque va a ser lo mismo que mide esta línea azul que dibujé ahí, que sería 8 centímetros. Entonces yo sé que la base en este caso va a ser 8 centímetros, ¿cierto? ¿Cómo ella determinó la altura? Que sería este pedacito que yo dibujé de rojo. Pues yo sé que desde acá, desde el inicio hasta el final, mide 22, ¿cierto? Pero yo a esos 22 voy a restarle lo que mide la base del, por decirlo de alguna forma, la base del rectángulo, que sería que hasta este punto de acá, pues mide 12 centímetros, ¿cierto? Entonces yo hago esa resta. A 22 le resto esos 12 centímetros y me quedaría que la altura, que sería este pedacito de acá, vale 10 centímetros, ¿cierto? Entonces yo ya sé que la altura de este triángulo de acá tiene una medida de 10 centímetros, que fue lo que nos dijo Sierra. Entonces pongámosle acá, altura 10 centímetros. Ya teniendo la medida de la base y de la altura, pues yo ya puedo calcular el área de ese triángulo. ¿Cómo calcularíamos el área de ese triángulo? Ya debemos sabernos la fórmula. Entonces yo sé que el área del triángulo va a ser igual a la base por la altura, todo eso dividido en 2, ¿cierto? Ese sería el área para calcular el área del triángulo. Pues ya sabemos reemplazar, ya estamos duchos en eso. Entonces yo voy reemplazando. ¿La base cuánto vale? Pues la base vale 8, entonces yo coloco 8 centímetros. Por la altura, que ya sé que la altura vale 10 centímetros. Y ya sé que cuando es el triángulo siempre lo debo dividir en 2. Hago la multiplicación, debo ya saberme las tablas. 8 por 10, eso me daría 80, entonces me quedaría 80. Y yo siempre que hago centímetros y centímetros me van a quedar centímetros al cuadrado, pero debo recordar que debo dividirlo en 2. Y como Sierra nos dijo, pues 80 dividido en 2, eso me va a dar 40 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Bien, esa sería el área para el triángulo, ¿cierto? ¿Qué me faltaría encontrar? Pues el área del rectángulo. Entonces, hagamos por acá el dibujito del rectángulo, lo voy a hacer por acá abajito. Y pues determino cuál sería la base y cuál sería la altura de ese rectángulo, ¿cierto? Pues fácil, ya sé, acá ya me dan, por ejemplo, acá ya me dan la medida de la base. ¿Por qué me dan la medida de la base? Porque me están diciendo que desde este punto hasta este punto
mide 12. Yo sé pues que si este lado mide 12, pues el de abajo también mide 12. Entonces ya sé que la base en este caso mide 12 centímetros. Me faltaría encontrar la altura. Yo sé que la línea azul de este punto a este punto mide 8 centímetros, pero yo debo quitarle que de acá a acá mide 1 centímetro y de acá a acá mide otro centímetro. Entonces a esos 8 centímetros le voy a quitar uno de cada ladito, pues me quedarían 6, ¿cierto? Entonces ya sé que la altura de este punto a este punto va a valer 6. Entonces yo sé que la altura en este caso es de 6 centímetros. Ya sé que para calcular el área, eso tengo que irmelo aprendiendo de memoria, que para calcular el área de un rectángulo solo debo multiplicar la base por la altura, ¿sí ve? Ya sé que para el triángulo es base por altura dividido en 2, para el rectángulo solo es base por altura. Hago esa multiplicación, entonces ya me queda que el área es igual, la base en este caso es 12, por la altura, bueno 12 centímetros, por la altura que en este caso es 6 centímetros, ¿cierto? Bien, sigamos. ¿Cómo puedo determinar ahora? Pues multiplico. Yo creo que todos ya saben multiplicar. 12 por 6, eso me va a dar 72, ¿cierto? 72 y centímetros por centímetros me quedan centímetros al cuadrado. Ya tengo el área del rectángulo y tengo el área del triángulo. ¿Qué debo hacer para encontrar el área de la flecha? Pues sumar esas dos áreas, que sería para encontrar el área total de esa figura. Entonces me queda que el área de la flecha, digámosle así, el área de la flecha va a ser igual a ¿qué? A sumar los 40 centímetros cuadrados del área del triángulo más los 72 centímetros al cuadrado de el rectángulo. Si yo hago esa sumita ahí, como todos saben sumar, eso me daría el resultado de 112 centímetros al cuadrado. Entonces escribámoslos acá, ahí abajita, que el área va a ser igual a 112 centímetros al cuadrado. Y esa sería la respuesta a ese problema, a ese interrogante de esa guía, que el área de la flecha va a ser igual a 112 centímetros al cuadrado, para que los tengamos bien presentes. Ojalá estén tomando los apuntes esas personas que están desarrollando esa guía, para que después, profe, ¿cómo es que lo debo hacer? Pues ahí está cómo lo deben desarrollar. No sé si ahí de pronto alguien tenga alguna duda, sugerencia, recomendación de cómo se desarrolla ese problemita. Vamos a dejarlo ahí un minutico para que de pronto los que estén tomando apuntes puedan hacerlo. Bien. Bueno, entonces vamos a ir a mirar otro ejercicio de esa guía, un ejercicio muy interesante porque está muy relacionado con los temas que vimos en el primer trimestre sobre despejar una variable. Entonces voy a mostrárselo para lo mismo. De pronto el que quiera ayudarnos, sí, ahí un poquito con la ayuda mía y de Sierra pudimos desarrollar ese y ella pudo sustentar la guía. Denme un momentico, ya se los proyecto este. El número 1. Para que lo analicen ahí un momentico. El problema dice, si el área de una zona de juegos de un parque tiene forma triangular, es decir, de forma de un triángulo, mide 95 metros cuadrados, tengan en cuenta. Ya me dan el área
del triángulo, que en este caso serían 95 metros cuadrados. Y me dicen, la longitud de la base mide 9,5 metros. Acá hay un error. Este 2 no le pongan cuidado. Este 2 está ahí mal digitado. Es la longitud de la base mide 9,2 metros. Entonces me dan el área total, ya me dan el área, me dan la longitud de la base y lo que me piden es lo siguiente. ¿Cuánto medirá la longitud de la altura? Realiza un dibujo para presentar tu respuesta. ¿Qué me están diciendo en este caso? Me dan el área del triángulo y me dan cuánto mide la base. ¿Qué me están impidiendo que encuentre? Que encuentre cuánto es la altura de esa figura para determinar que la área de ese triángulo sea 95 metros cuadrados. ¿Listo? Vamos a dar otra vez 3 minuticos para que lo miren, lo analicen. De pronto si alguien quiere participar en ese ejercicio, pues nos diga cómo encontró cuánto es la altura, teniendo en cuenta que la base mide 9,5 y que el área total de ese triángulo me tendría que dar 95 metros cuadrados. ¿Listo? Bueno, mientras que ustedes van pensándolo ahí, yo voy borrando acá la pizarra. Pronto esos mudos que vienen mucho a clase, que vienen a hacer barra, para que por favor también participen, avancen en esas guías. Profe, Señor, una pregunta, ¿ese triángulo es equilátero o es otro tipo de triángulo? sí, lo pueden hacer con un triángulo equilátero. Ahí la forma del triángulo no interesa mucho. Pero si quieren hacerlo con un equilátero, no hay problema. Yo, por ejemplo, lo voy a dibujar como un triángulo equilátero, sí. Bueno, voy a dejar de compartir acá un poco y les voy a dar como unas ideas. Compartirles acá la pizarra. Entonces yo tengo este triángulo, ¿cierto? ¿Qué me están dando del triángulo? Me están dando que la base de ese triángulo es igual a 9,5 metros, ¿sí? Es lo que me están dando ahí, que la base es 9,5 metros y que el área, porque ya me están dando el valor del área, voy a escribirle acá el área, va a ser igual a 95 metros al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Son los dos datos que me dan. ¿Qué me piden que debo encontrar? Pues me piden que debo encontrar el valor de la altura. ¿Para qué? Para que yo al calcular esa área, pues me dé 95. Es lo que me están pidiendo. En este caso es que determine cuánto es el valor de la altura. ¿Cuánto me diría el valor de esa altura para que el área sea 95 metros cuadrados
y teniendo en cuenta que la base es 9,5. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues, ¿qué otra cosa debo tener en cuenta acá que es muy importante? Pues que para yo calcular el área de un triángulo, debo multiplicar la base por la altura y eso lo debo dividir en 2. ¿Cómo podría determinar cuánto es el valor de esa altura? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Ni con la ayuda que les di? Sí, es lo importante de pensar un rato y por eso es que se varan mucho en las guías de cualificar matemáticas porque no saben aplicar todo lo que se les ha explicado ni interpretar el problema y deben aplicar muchas de las cosas de las cuales se les han explicado. ¿Qué deben aplicar? Pues debo aplicar lo del área, debo aplicar de reemplazar las variables que están ahí por los valores que me dieron y luego despejar la variable de la h, es decir, la variable de la altura, que nosotros ya hemos visto eso bastante, que pasar de un lado al otro a multiplicar para poder ir encontrando ese valor. Voy a darles otra ayuda acá a ver si de pronto las cogen en el aire porque ni en el aire. ¿Qué debo hacer yo? Debo reemplazar los valores que me dieron para luego despejar la variable que me falta. ¿Cuáles variables me dieron? Pues me dieron la variable de la altura. Yo sé, entonces, esta A yo la voy a reemplazar por el valor que me dieron. Pues ya sé que A en este caso, o la área, vale 95 metros cuadrados. Entonces yo reemplazo la A, ahora vale 95 metros cuadrados, porque fue lo que me dieron desde un inicio. Y eso va a ser igual a que, ya sé que la B en este caso vale 9,5 metros, ¿cierto? Y ahí voy reemplazando. Por la altura, pero yo sé que la altura no la conozco, entonces dejo señalado en este caso la h porque la h no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque es lo que voy a encontrar, entonces dejo ahí señalada h. Pues el 2 pues es un número, no lo debo reemplazar por nada, ¿sí ve? Eso es lo primero que deben hacer, ir reemplazando los valores en las variables que me dieron en cada uno. Por ejemplo, ya sé que el área es 95, pues ahí es donde está la A, pues pongo 95 metros cuadrados. Me dieron que la base es 9,5 metros, entonces lo reemplacé por 9,5 metros. Por la altura, pues la altura no la conozco, dejo ahí la h, que es el valor que debo encontrar. ¿Cuál es el objetivo de este problema? El objetivo de este problema es intentar despejar esta h, es decir, quitar estos valores que están al lado de h y pasarlos al otro lado y hacer las operaciones para poder encontrar el valor de h. A ver, alguien que nos diga cuánto sería el valor de h. Esa sería una forma, ¿no?, de encontrar ese valor de h. Otros, si fueran bien hábiles, podrían ir mirando valor por valor al yo multiplicar 9,5, por qué valor debería multiplicarlo y después dividirlo por 2 para que me dé 95. Sería otra estrategia por tanteo, pero esta sería la estrategia más rápida para encontrarlo. A ver, alguien que nos ayude. ¿Cómo podría yo despejar esa h y poder encontrar el valor de h ahí?
¿cómo yo podría despejar esa h? A ver. Ideas, a ver, rápido, ideas. Depende de ustedes que avancemos en esta guía y que podamos hacerlo. Ideas, ¿cómo yo puedo despejar esa h? ¿Qué debería hacer si quiero quitar, por ejemplo, debo quitar de acá de este lado, debo quitar el 2 y debo quitar el 9,5 para que me quede solo h, como hacíamos por allá al inicio en las primeras guías? ¿Ninguno? Jodida la vaina. Bueno, entonces le tocó al profesor ganarse la guía. ¿Qué debería hacer acá? Pongan mucha atención porque ahí están bastante perdidos. ¿Qué debería hacer acá? O no sé si es que están dormidos todavía con la cobija pegada, que es lo más probable. ¿Qué debo hacer? Yo sé que este 2, en este caso, está dividiendo, ¿cierto? Este 2 está dividiendo. Yo lo quiero pasar al otro lado del igual, es decir, lo quiero pasar a este lado de acá. Si está dividiendo y yo lo quiero pasar al otro lado, ¿qué operación pasaría a ser al otro lado? A ver, ya que al menos no recuerdan eso. Uno. ¿Qué pasan a Multiplicación. hacer? No lo entendí. Multiplicación. Muy bien, Multiplicar por vas a 2. multiplicar. Entonces lo que me quedaría es lo siguiente. Me quedaría 95 metros al cuadrado. Como este 2 está dividiendo, paso a multiplicar este lado, entonces me queda 95 metros al cuadrado por 2, ¿cierto? Y eso, pues, Daría 5. bueno, ahorita lo hacemos la multiplicación muy bien. Igual a este lado, pues solo me quedaría 9,5 metros por h, ¿cierto? Que sería lo que me quedaría a este lado. Para que vean, miren, yo cogí este 2, lo único que hice es que está dividiendo, paso al otro lado a multiplicar, que pues es este 2 que está acá. Y ahí me quedaría 95 metros al cuadrado por 2, y al otro lado al igual, pues solo me quedaría 9,5 por la altura. Hago esa multiplicación, ¿cuánto me daría 95 por 2? 190. 190, entonces acá me quedaría 190 metros al cuadrado, ¿cierto? Que hago 95 por 2 me daría 190. Igual a 9,5, que está al otro lado del igual, metros por la altura. ¿Qué me faltaría quitar para que quede solo la h? Recuerden que la misión es dejar solo la h. Tengo este 9,5 que está multiplicando. ¿Qué lo paso a hacer al otro lado? A ver, si me escuchan. Tengo ese ¿Cómo, 9,5. profe? Tengo ese 9,5 metros que está multiplicando a la h, ¿cierto? Porque dice 9,5 metros por h. Ese 9,5 metros yo lo quiero pasar al otro lado del igual. Si está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? A restar. No, A dividir. Dividir. dividir, ¿cierto? Porque si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces esto me quedaría 190 metros al cuadrado, ¿cierto? Y ahora dividido en 9,5, porque ahora pasó a dividir a este lado, metros. Y eso va a ser igual al valor de h, porque ya ahora h me quedó solita porque cogí ese 9,5 y lo pasé a dividir al otro lado. ¿Qué me faltaría para encontrar el valor de h? Pues hacer esa división. ¿Cuánto me daría 190 dividido en 9,5? 20. 20. 20. Y esa era la respuesta. Entonces yo ya sé que la altura en este caso va a ser igual a 20, ¿cierto?
y ese sería el valor de la altura. Bueno, acá serían 20 metros, ¿listo? Porque yo acá hago la división. 190 dividido en 9,5, eso me va a dar 20. Yo cancelo este metro de abajo con el cuadrado y me quedarían solo metros, por eso acá me quedan metros. Entonces, el valor de la altura en este caso va a ser de 20 metros, para que yo al operar o hacer esa operación que es multiplicar la base por la altura y lo divida en 2, pues me va a dar 95 metros cuadrados. Si solo por aprender y curiosidad en sus tiempos de ocio, de tiempos de existencialidad, puedan hacer la comprobación, que sería multiplicar la base por la altura y dividirlo en 2, y que me tendría que dar 95 metros cuadrados. ¿Listo? No sé si hay de pronto todavía tengan alguna duda de cómo debemos desarrollar para poder encontrar ahí la altura si me dan el área y la base. Tengan en cuenta algo también muy importante. También de esta misma forma, si me dieran el área y si me dieran el área y me dieran la altura, yo también podría calcular la base. Voy a ponerles un ejercicio de esos, ya que me parece interesante, a ver si de pronto captaron ahí la idea de lo que deben hacer. Ojalá ya hayan tomado apuntes, porque voy a borrar ahí para plantearles un ejercicio donde les voy a dar el área, les voy a dar la altura y debo calcular la base. Debo hacer un proceso parecido al como hicimos para poder encontrar la altura. En un momento les voy a... Me dan el mismo triángulo, pero en este caso a mí me van a decir que la altura en este caso, porque ahora me van a dar la altura en este caso tiene una medida de 12 centímetros. Vamos a hacerlo con centímetros. La altura tiene una medida de 12 centímetros. ¿Qué me dan también? Que el área de ese triángulo tiene una medida de 108 que el área de ese triángulo es de 108 centímetros al cuadrado. ¿Qué me piden determinar? Me piden que determine la base, la medida de la base de ese triángulo. A ver, ¿cuánto les daría por la sustentación de una guía? Porque hoy vamos graves. ¿Cómo podría yo desarrollar para encontrar la base de ese triángulo, teniendo en cuenta que me dan el área total de ese triángulo y me dan la altura? ¿Qué debo encontrar en este caso? Debo encontrar la base. ¿Cuánto nos daría y cómo lo debemos desarrollar para poder encontrar eso? Dos minuticos. Bueno, ya por acá alguien levantó la manito. Oscar Alejandro Ramírez, ¿cuánto te dio y cómo lo Profe, hiciste? pues yo lo hice de una manera diferente, ¿no? Usted dijo de que habían dos maneras de solucionarlo, pues uno era ir colocando resultados al azar. El azar no, bueno, yo iba colocando así más o menos.
Entonces, pues yo lo que hice fue, como hicimos en el primer ejercicio, ¿no? Que era, pues, como el resultado era 95 antes, entonces pues lo multiplicamos por 2, entonces pues da son 190. Entonces en este caso da 216. Y pues me empecé a multiplicar, bueno, sí, a multiplicar 12 por números, así como por 8, no por 16 o por 18. Entonces, ahorita que multipliqué por 18, me dio 216. Y entonces Y entonces, pues ahora, ajá, la base ¿cuánto mide? entonces, pues, entonces la base mide 18 centímetros. Bien, bueno, esa sería una forma. Bien, Oscar, quedaría sustentada la guía con esa forma. Bueno, yo he visto la mano de Valdés levantada, no sé si Valdés lo haya hecho de otra forma. Profe, pues yo lo resolví de la otra manera. ¿Cómo? A ver, explícanos. Pues altura por base dividido en 2, entonces reemplacé altura por 12 centímetros, entonces esos 12 centímetros, entonces cogí el 2 y lo multipliqué por 108 centímetros al cuadrado y después eso me dio 216 centímetros al cuadrado. Después eso lo dividí por 12 centímetros y me dio 18 centímetros. Bien, esa es otra forma muy interesante, perfecto, muy bien. Entonces, para que por favor, ya que me acordé, Sierra, Ramírez, Oscar y Valdés me escriben. Persona que no me escriba, que yo le diga que ya sustentó guía y me debe escribir. Si no me escribe, yo no le sustento guía. Después se me olvida y ya pierden esas oportunidades porque no escriben. ¿Listo? Porque ahí es donde va a quedar la evidencia de que sustentaron la guía. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque nos quedan acá pocos minutos. Entonces ya sé que el área va a ser igual a la base por la altura dividido en 2. Yo reemplazo rápidamente, ya sé que acá me quedaría 108 centímetros al cuadrado es igual a la base, pues no la conozco, dejo señaladito ahí la B, como nos dijo Valdés. La altura ya sé que vale 12 centímetros dividido en 2. Ya sé que lo primero que debo hacer, este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces eso me quedaría 108 centímetros al cuadrado por 2 es igual a B por 12 centímetros. Hago esa multiplicación. 108 por 2, eso me va a dar 216 centímetros al cuadrado, que eso va a ser igual a B por 12 centímetros. Lo único que me faltaría es coger este 12 centímetros, se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir como nos dijo Valdés. Entonces eso me quedaría que 216 centímetros al cuadrado dividido en 12 centímetros, ¿cierto? Va a ser igual al valor de la base. Hago esa división. 216 dividido en 12 me da que la base, en este caso, tiene una medida de 18 centímetros. Y ese era el resultado correcto como nos dijo Valdés y como nos dijo Ramírez. Bueno, muy bien muchachos, perfecto. Bueno, para terminar vamos a colocar la camarita los que más podamos, que en su mayoría pueden, para poder tomar la evidencia de la asistencia del día de hoy. Vengan ahí un momentico las camaritas. Véanlas ahí que ya me están cargando en su mayoría. Listo.
muchachos. Nos podemos ir retirando, que Dios los bendiga, que estén muy bien, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Bueno, igualmente, chao.